sí, de vuelta. Muchas gracias por estar del otro lado. La idea de estas charlas que dimos en 2020 de la mano de Bell es que haya más inclusión financiera, que haya más educación financiera, que más allá de que estén operando recién o ya sean experimentados, que tengan herramientas para operar cada vez mejor. Así que gracias a Emilce Córdoba, directora de Bell, por darme este lugar hace un tiempo. Gracias a Mariela, que hoy está acá acompañándonos, y a todos ustedes que están del otro lado, porque claramente esto va para todos ustedes, así que estén del otro lado nos refuerza en todo este año de trabajo para seguir en 2021 sin barreras geográficas. Mariela hoy está desde Reconquista, Santa Fe, acompañándonos. Ella es licenciada en Administración Rural y nos va a estar hablando de futuros agropecuarios. No se necesita ningún conocimiento previo, esto es para que los que arrancan y es para reforzar a aquellos que ya estén en el ruedo, así que sin más preámbulos les agradezco por estar del otro lado otra vez y al final va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Por ahora la vamos a dejar a Mariela que se explaye y que nos hable de lo que sabe. Vayan anotando las preguntas que tengan y hacia el final las van a poder dejar en el chat, y esperamos que esto no quede en esta charla solamente, sino que sigamos conectados a través de redes sociales, a través de Twitter, Instagram y operando futuros agropecuarios, que es lo que queremos. Gracias a todos y arrancamos ya. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar acá. La idea de la charla, como decía Mayra, es bien básica, desde casi que de cero, así que bueno, y como me presentaba ella, yo soy Mariela Brandolín, soy licenciada en Administración Rural. Trabajo ya hace casi 5 años en una empresa que tiene plantas de acopio. Y bueno, ahí es donde empecé un poco a interiorizarme en el tema de la comercialización de granos. Y bueno, en un momento también me topé con el programa NOR, Nuevos Operadores ROFEX, de Matva ROFEX. Y siempre digo que fue un antes y un después ese programa para mí, porque me ayudó a ver una pata de la comercialización que me faltaba. Claro, yo en mi trabajo lo que hacía era pasar órdenes de futuros, opciones, agro en Matva ROFEX, pero siempre por el lado de la cobertura. Un productor, un acopiador, un exportador que tenga la mercadería, lo que busca es cubrirse del riesgo precio, entonces está del lado de la cobertura. Del otro lado está el especulador, el que toma ese riesgo y justamente especula, y en adelante lo vamos a llamar el inversor. Y bueno, y ahí es donde me tocó estar como NOR dentro del programa. Ahí es donde redondeé un poco toda la comercialización. Y bueno, y también ¿por qué hago esta introducción? Básicamente porque esta charla está dirigida para los que estamos de este lado, que es de los inversores, no para el lado de la cobertura. Bien, y algo que me gustaría aclarar desde el inicio, que es algo muy importante tener en cuenta, es que el mercado local se rige mucho por el mercado de Chicago, de Estados Unidos, es un mercado de referencia para el mercado de granos. Entonces, como para tener en cuenta que no operamos solos en el mercado local, se rige mucho por el mercado de referencia de Chicago. Bien, y como para arrancar, en el mercado de granos nos basamos por dos análisis, el análisis fundamental y el análisis técnico. Por el lado del análisis fundamental hay muchos factores y variables que influyen en el mercado de granos, pero si podemos destacar algunas que fueron las que hicieron subir los granos este último tiempo, sobre todo la soja, podemos decir que fue la fuerte demanda china, el riesgo de sequía en Sudamérica, es decir, Argentina y Brasil,
Como para que tengan presente, la oferta mundial de soja se concentra entre Estados Unidos, Argentina y Brasil. Entonces imagínense que dos de esos países tengan un riesgo productivo, el impacto que es en la oferta. Bueno, y entonces sumado al punto anterior, China se compró toda la soja de Brasil, se compró toda la soja ahora de Estados Unidos, y encima la próxima cosecha, que es la que arranca en febrero, la de Brasil, y la cosecha fuerte de Argentina es la de abril y mayo, está en riesgo. Bueno, ahí vamos al tercer punto, que es donde aparecen los fondos especulativos y los fondos índices, que vieron esta cuestión que nombraba anteriormente y se compraron todo. Los fondos especulativos están siempre en los granos y entran y salen a diario, es decir, compran y venden diariamente y mueven mucho más de lo que hay en realidad de producción en Estados Unidos, como para que tengan presente la importancia de estos fondos. Por otro lado, los fondos índices, que no siempre están en granos, pero ahora ingresaron básicamente por las bajas tasas de interés y por la fuerte liquidez, ¿no es cierto?, que sabemos a nivel mundial, pero bueno, hablando de Estados Unidos. Los fondos índice en particular pueden solo entrar comprando y quedarse por un tiempo antes de poder dar vuelta a la posición. No son como los fondos índices que entran y salen diariamente, sino que tienen que entrar comprando, no pueden vender sin antes haber comprado, y tienen que quedarse por un tiempo antes de cancelar esa posición. ¿Cuál es el riesgo actual? El riesgo actual es que alguno de estos factores o varios factores desaparezca, y un poco algo de esto vino sucediendo, es decir, los fondos especulativos algo de posición fueron liquidando, China mermó su demanda, pero el fondo de la cuestión, a mi modo de ver, es que sigue siendo alcista a mediano y largo plazo, sobre todo en la soja, básicamente porque se dice y muchas veces se cumple, que dólar débil es sinónimo de commodities fortalecidos. En YouTube hago un videíto donde explico la relación de commodities versus el dólar. Pero básicamente de fondo creo que se mantiene esa tendencia alcista, y uno de los factores más importantes es esto, el dólar débil. Pasando al lado del análisis técnico, quizás algunos no lo conocen, nunca lo escucharon nombrar, otros sí, ya lo conocen, pero es importante en el mercado de granos, sobre todo en Chicago. Este es el gráfico de la soja de Chicago justamente, y los fondos que comentaba anteriormente, sobre todo los fondos especulativos, se rigen mucho por lo fundamental y luego por lo técnico. Es decir, compran por esta cuestión, por ejemplo, de sequía, pero llegaron a cierto límite de precios donde se encuentran con una resistencia y al precio le cuesta seguir subiendo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay robots que están programados con órdenes de compra, órdenes de venta, que si el precio llega a determinado nivel, se ejecute. Por eso es importante también el análisis técnico. Para los que saben de análisis técnico, pueden graficar los granos en TradingView, que después, en todo caso, me piden y le paso cómo encontrar cada uno de los granos. Este gráfico me pareció importante ponerlo porque, sobre todo, actualmente está muy volátil el mercado de granos. Esto es un gráfico de la soja marzo de Chicago, graficado en 30 minutos. El 10 de diciembre, ahora pasado, hubo un reporte de USDA a las 2 de la tarde. Como pueden ver, el precio venía como subiendo, más allá de que sepan o no análisis técnico, se puede ver gráficamente que el precio viene subiendo, y de golpe
baja, eso es una vela roja, baja fuertemente, es una caída importante en el precio. ¿Y por qué surge eso? Bueno, hay estimaciones previas que dicen, bueno, el USDA, perdón, no lo aclaré, el USDA es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que saca unos informes que son sumamente reconocidos y todos lo miran, y sobre todo, y de nuevo, insisto, los fondos miran estos reportes y luego operan. Entonces, existen estimaciones previas de privados que dicen, bueno, el USDA va a decir que va a haber determinada cantidad de stock de soja a nivel mundial. Resulta que sale el USDA a las 14 horas, el 10 de diciembre, y no dijo lo que las previsiones habían dicho, digamos, y automáticamente saltan esos robots que le comentaba y el precio cae. Lo mismo a la inversa, cuando sale más alcista todavía de lo que las previsiones estaban, pega un pico. Esto lo muestro porque me parece importante, porque vamos a operar, si vamos a operar o nos interesa operar el mercado de granos, es importante tener presente el análisis técnico, el análisis fundamental y de nuevo, la posición de los fondos. En el mercado local también podemos hacer análisis técnico, y ahí le puse un pequeño videíto como para que vean lo que yo tengo graficado. Se loguean, si no por primera vez, si no todavía nunca se loguearon. Hay quienes dicen que el análisis técnico en el mercado local no sirve. Yo no estoy de acuerdo, para mí sí sirve, y de hecho lo ocupo y lo miro y opero en base a análisis técnico. Y bueno, por ahí los que saben de análisis técnico, ahí se puede ver el MACD, el RSI, las resistencias, los soportes. Grafiqué también, esa es la soja mayo, después grafiqué la soja enero, y también, de mi punto de vista, ahí están las medias móviles también, de mi punto de vista se puede hacer análisis técnico en el mercado local. Bien, antes de continuar tenemos que ver el concepto de futuros. ¿Qué es un futuro? Un contrato de futuro es un derivado que establece una obligación para comprar o vender un activo determinado a una fecha futura a un precio pactado. ¿Por qué digo un derivado? Justamente porque deriva de la cotización del producto disponible. Y vamos a ver directamente un ejemplo. Esto es de hace unos días, no es totalmente actualizado, pero bueno, sirve para el ejemplo. La soja disponible vale $330 y la soja mayo vale 304. El futuro de la soja mayo vale 304. ¿Qué es lo que primero hay que tener en cuenta en un futuro? La tasa implícita. En este caso me van a decir, y bueno, pero acá es una tasa negativa. Efectivamente, el mercado está en inverso, se llama, está invertido. La disponible vale más que la posición futura. Te pago la disponible 330, pero para mayo ya va a haber cosecha nueva, así que 304 es el precio, no vale más. Ahora, ¿qué es lo normal? Lo normal es un mercado en carry, se llama, donde la posición futura vale más que la posición disponible. Vamos con un ejemplo. Estamos, supongamos, en mayo, en presión de cosecha, con mucha cosecha. La soja disponible vale $300 y el futuro de la soja noviembre vale $320. Entonces, ¿qué es lo que le dice el comprador al productor? Supongamos, bueno, te pago más, pero entregámela en noviembre y ya queda el precio fijado a $320, y en noviembre el productor lo que hace es entregar esa soja que había embolsado
cobra $320 por el tipo de cambio del momento en noviembre. Ahora, ¿y nosotros como inversores, dónde entramos en toda esta historia? Y nosotros podemos entrar y salir cuantas veces querramos de ese futuro de soja noviembre, siempre y cuando no sea un contrato de los, ahora vamos a ver los tipos de contratos, pero si es un contrato grande, tenemos el riesgo de ir a delivery, es decir, a entrega, entonces no tenemos que salirnos, si la posición es noviembre, tenemos que salirnos en octubre. Bien, y vamos a ver los tipos de futuros que hay entonces. Para lo que es, esto hablando siempre de MATBA-ROFEX, es decir, el mercado local. Para lo que es soja tenemos el contrato cámara, que es de 100 toneladas, y es como decía, este es el contrato con entrega, que tenemos que salirnos un mes antes. Tenemos los contratos mini de 10 toneladas, que lo que hacen es replicar lo que hacen los contratos grandes. Estos son los que yo recomiendo para empezar a operar, después vamos a ver por qué. Y los contratos de Chicago, que son de 5 toneladas, pero que replican lo que hagan los futuros de soja en Chicago. Y esto está bueno justamente por lo que le decía anteriormente, del análisis técnico que se rige muy finito en Chicago. Bueno, yo veo que está a punto de romper una resistencia, me compro un futuro, pero acá la réplica, no tengo que ir a Chicago. Y la cotización es en dólares por tonelada. Para el caso del maíz y el trigo, el maíz es igual que la soja, tenemos el de 100 toneladas, el de Chicago de 5 toneladas y el mini de 10 toneladas. Ahora, para el caso del trigo, solo tenemos el de 100 y el mini de 10, no tenemos la réplica, digamos, de Chicago. Y bueno, acá otro videito, puse varios videitos, básicamente para mostrarle esos futuros que le comentaba. Al inicio están los que son CME, que son los de Chicago de maíz, después los mini de maíz, después los contratos grandes de maíz, los mini de soja, los contratos grandes de soja, después los de CME, que son los de Chicago, de nuevo, y en trigo, donde tenemos los mini y los contratos grandes. Esto es en matriz, que ahora vamos a ver. Ahí se puede ver el volumen de los que quieren comprar y la venta y el volumen. El último operado, la variación porcentual respecto del día anterior y la variación en dólares respecto del día anterior. Bien, antes de pasar al ejemplo, dos cosas que quiero remarcar, que una es, quizás ya la saben, pero para alguien que entró desde básico, es importante saberlo. Cuando uno entra al mercado a operar, uno entra con una posición, supongamos entro comprando, y para darlo vuelta tengo que hacer la operación inversa, es decir, vender esa posición. Lo mismo si entré vendiendo, para cerrar esa posición, dar vuelta, tengo que comprar. Eso es una cosa. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cómo se calcula el resultado. El resultado es la diferencia de precio, es decir, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, multiplicarlo por la cantidad de toneladas, por la cantidad de contratos y, por último, por el tipo de cambio. Bien, vamos a ver un ejemplo. Yo compré el 13 de diciembre un futuro de soja noviembre a 3.20. Entonces voy a tener un contrato, compré el grande, el de 100 toneladas, a $320 por tonelada, y el día 14, el día siguiente, yo me quedé con ese contrato comprado, al día 14 el futuro de la soja noviembre hace 325. Bueno, si yo quiero dar vuelta, mi resultado va a ser 325, que es la venta, menos 320, que es la compra,
me da $5 de resultado. Lo multiplico por un contrato, por 100 toneladas, me da $500, y lo multiplico por el tipo de cambio, me da 41.000 pesos que yo gané en 2 días, por así decirlo. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos la misma situación, compramos un contrato de 100 toneladas a 320, pero el resultado, el futuro al día siguiente baja y hace 315? Yo voy a vender a 315 cuando había comprado a 320, voy a obtener un resultado negativo. Acá está mal, en la filmina dice resultado positivo, eso me di cuenta 2 segundos antes de entrar a la presentación, pero sería resultado negativo de $5, que los tengo que multiplicar por un contrato por 100 toneladas, me va a dar $500 de pérdida, por el tipo de cambio me va a dar 41.000 pesos de pérdida en 2 días. Con esto queda reflejado la volatilidad del mercado. $5 a veces es poco lo que se mueve hasta 8, 10 en un día. Entonces, cuidado con los contratos grandes. Por eso yo recomiendo operar los mini, que se ven muy distintos. La misma situación, pero yo los $5 los multiplico solo por 10 toneladas. Por el tipo de cambio, en el caso positivo me va a dar 4.100 pesos de ganancia, y si el precio me baja a 3.15 y tengo un resultado negativo de $5, lo tengo que multiplicar solo por 10 toneladas y obtengo un resultado negativo total de 4.100 pesos. Es decir, la ganancia es mucho menor que en el caso del contrato grande, pero también la pérdida puede ser mucho menor, sobre todo cuando recién arrancamos a operar. Para alguien que todavía no operó, es indispensable, diría yo, arrancar con los contratos mini. Bien, y lo otro que tenemos que tener en cuenta es las diferencias diarias. Supongamos que el caso anterior lo que vimos era que entrábamos y ya salimos y se terminó en 2 días la operación y ahí está el resultado. En este caso vamos a suponer que yo compro el futuro, pero vamos a hacer el mini. Yo compro el futuro y me quedo hasta el 18, supongamos, el 18 de diciembre me quedo con ese contrato. Voy a ir teniendo, el mercado me va a ir pagando o voy a ir cobrando diferencias diarias. Vamos a ver cómo es. Yo el 13 de diciembre entonces compré a 320, al día 14 se fue a 318, va a ser 318 menos 320, van a ser $2 de pérdida, que me va a dar una pérdida de 1.640 pesos. Eso a mí me lo van a debitar, me van a hacer un débito diario. Esto es diario, porque yo me quedé con la posición, me voy a quedar con la posición varios días. Vamos al día 15, el día 15 hace $320, pero ya no me tienen en cuenta contra mi precio de compra, sino contra el precio del día anterior. 320 menos 318 me da $2 de ganancia, un resultado positivo de 1.640 pesos de ganancia que me van a acreditar. El día 16 hace 322, me lo tienen en cuenta contra el día anterior que hizo 320, son $2, 1.640 pesos otra vez. El día 17, 323 contra 322, $1, son 820 pesos. Y al último día, el 18, que yo ese día voy a salir, decidí que bueno, ahí ya decidí, me gusta el precio, salgo. Bueno, 326 menos 323 van a ser 2.460 que me van a acreditar por última vez, digamos. Todo ese resultado positivo y negativo diario me suma 4.900 pesos el total. Ahora, por otro lado, para cerrar mi posición,
yo lo que voy a obtener es 320 que compré contra 326 que es lo que vendí, un resultado positivo de $6 por las toneladas por el tipo de cambio, me va a dar 4.920 pesos el total. Entonces lo que hacen las diferencias diarias es ir como ya acreditándote o debitándote lo que va a ser el resultado final. En vez de acreditártelo o debitártelo todo junto al final, es diario, digamos. Esto es algo que me parece importante tenerlo en cuenta porque si son varios días de pérdida, por ahí hay que afrontarlo con caja. Bien, algunas cuestiones a tener en cuenta. Se puede operar MATBA-ROFEX a través de matriz, del e-trader o simplemente pasando la orden al operador. Quiero comprar un contrato de soja mini a 304 de la soja mayo. Para lo que es el matriz, hice un pequeño videíto donde esto es matriz y yo me posiciono, por ejemplo, en la soja mayo. Ahí lo otro que le quería mostrar es que se puede ver el book de órdenes, es decir, el libro de órdenes, donde están los que se están posicionando para la compra, es decir, 2 contratos están queriendo comprar a 209, 2 contratos a 308,50, 2 contratos a 307, etc. Y los que quieren vender a 310, 2 contratos, 312, 5 contratos. Ahí abajo yo me puse el precio 309, un contrato, si yo le doy comprar, me pongo en la lista de espera, digamos, y si directamente quiero comprar ejecutando la orden del que está vendiendo, directamente me pongo en 310, pongo la cantidad 1, le doy comprar, y con eso yo ya me quedé comprado en el mercado. Ahora, esto es una cuestión una decisión muy personal, muy particular, donde si yo me posiciono, el problema es que si yo me posiciono en 309 y después el mercado empieza a subir, y nadie me ejecutó mi compra, yo me quedé afuera, digamos, me perdí esa suba, o viceversa, puede que yo estaba en 309, empezó a bajar, al toque me ejecutaron la compra y me quedé comprada a un precio alto. Entonces, bueno, son algunas cuestiones para ir teniendo en cuenta. Y bueno, al costado donde dice mis órdenes, ahí me va a aparecer si está pendiente o ejecutada la orden. Esto es matriz. Esto es el e-trader, es un poco más complejo, pero tiene sus beneficios. Simplemente tenemos que posicionarnos en el bid si queremos comprar o en el offer si queremos vender. Este es el ejemplo de la compra, ponemos el precio y la cantidad. Esto es hablando de contratos grandes. Y bueno, de nuevo, otro videito, algo que me pareció importante tener en cuenta es la información general, dónde encontrarla, dónde buscarla. Básicamente nos vamos a MATBA-ROFEX, productos agropecuarios. Ahí tenemos todos los productos. Yo elegí, por ejemplo, la soja, y ahí pueden inclusive ver un videito de Juli, uno de los chicos que está en el programa NOR, que es muy bueno operando. Ahí tienen toda la descripción de todos los productos. Y después lo que me pareció interesante poner es las comisiones. En el caso de los contratos grandes, 0,05% cobra MATBA, Argentina Clearing, por entrar y por salir para los contratos grandes. Y para los contratos de Chicago y contratos mini, 0,024%, tanto para entrar como para salir, ya sea compra o venta. Los márgenes, es decir, las garantías, me piden garantías, que yo deje garantías. Para el caso de los contratos agropecuarios me van a pedir en soja $11 por tonelada,
en trigo y maíz $8, soja de Chicago 20 y maíz 10. Esto, para que tengan en cuenta, en muchos casos se puede poner un fondo común de inversión en garantías. Seguimos generando interés y a la vez lo ponemos en garantía. Los horarios de 11 a 17 es el horario full de MADVA. Bien, lo otro que quería mostrar ahí es en datos, en visor de precios. Si bien algo ya estuvimos viendo, ahí es como era una idea de mostrar nada más. Los contratos se pueden loguear y ponerlos como favorito con la estrella para después ir mirando y siguiendo los contratos que ustedes quieran. Ahí están los contratos de maíz, están todos los contratos para ir mirándolos. Y por último están los contratos de trigo. Bien, y con eso estaría ilustrado lo que es el visor de precios, digamos. Data Center es otra de las cosas que quería mostrarle, que es importante. ¿Por qué? Porque ahí está el histórico de precios de MADVA y está el precio de cierre, que es el que me van a cobrar a mí o de evitar las diferencias diarias. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta para tener el cierre, pero bueno, muchas veces el último operado o un promedio ponderado. También hay un tipo de cambio específico de MADVA ROFEX que es bastante parecido al dólar oficial. Esto me quería aclarar nomás, la comisión de MADVA, cómo se calcula, es el precio de ejercicio, es decir, por ejemplo, yo quise comprar el futuro de soja mayo de 304, bueno, va a ser 304 por 0,05% en el caso de los contratos grandes, por la cantidad de toneladas, que si es un contrato van a ser 100, y por el tipo de cambio. Y por último, acá quería mostrarles que existe un simulador en MADVA ROFEX School, donde se pueden loguear, y básicamente lo que hacen es operar matriz y operan como de juguete, por así decir, pero está bueno porque no tienen que poner plata y bueno, lo van aprendiendo de esta manera. Bien, y por último, lo que quería mostrarles, que para mí es una joyita, pero no vamos a entrar en demasiado detalle porque es algo por ahí más complejo, pero que son los pases. Pases de futuro, es decir, se negocia el pase, digamos, la diferencia de precios que hay entre una posición de futuro y la otra. Acá yo les quería mostrar el ejemplo. Cuando nosotros compramos un pase, de hecho se cotizan como pase, que yo no los mostré, pero se cotiza el pase, por ejemplo, enero contra mayo. Vos, si comprás ese pase, automáticamente se te van a abrir dos contratos. Uno es, supongamos el de la soja enero y la mayo, va a ser un contrato de soja enero vendido y un contrato de soja mayo comprado. Ahí yo compré el pase, dos contratos al mismo tiempo, digamos. Yo para mostrar, tradeé la volatilidad con el programa NOR y la verdad que hice ahí algunos pesos y estuvo muy bueno porque cuando uno sigue la volatilidad, puede más o menos ver qué es lo que puede hacer. Yo, ¿qué es lo que hice? Vi un rango, cuando el pase estaba en determinado precio, compraba, o si estaba en determinado precio, vendía. Entonces, lo que hice inicialmente fue comprar el pase, compré la soja mayo y vendí la soja enero. Lo compré cuando estaba en el rango de 40 porque me parecía que estaba muy caro ese pase, muy amplio. Lo vendí cuando se achicó a 36, obtuve ganancia, digamos. Y después lo volví a ejecutar, a comprar sería,
Cuando volvió a irse a 39,50, es decir, volvió a la zona de 40, lo volví a comprar y lo volví a cancelar en el mismo rango de 35-36. Después, ahora, por ejemplo, estoy, como para contarles un hecho real, digamos, compré en este programa NOR, operé el pase de maíz abril contra el julio, compré el julio y vendí el abril. El abril para mí está muy caro respecto del julio, ese pase se tendría que achicar. Y para el caso del trigo, lo hice con el marzo y el julio. El julio es como que compré el julio y vendí el marzo, porque están básicamente en 0,5 o $1, y históricamente no valen, nunca valió eso. La lógica dice que el julio se tendría que poner más en carry respecto del marzo. Bien, y bueno, yo con esto estaría, espero que me hayan entendido, que no haya sido muy aburrido, y bueno, me quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Marie, muchas gracias. Buenísimo todo hasta acá. A ver, yo voy a encargarme de leer en el chat si hay preguntas. Las pueden escribir por ahí y yo se las leo a Mariela. Leandro pregunta, cuando hablas de venta, ¿es una operación short? Correcto, sí, correcto. Es short. Y long cuando compramos, efectivamente. Ok, muy bien. A ver si tenemos alguna más. De nada, Leandro agradeció. Alguna que nos han hecho en la semana, cuando publicábamos en redes que íbamos a estar teniendo esta charla, fue si tenés algún link para recomendar o info para seguir, cuentas en Twitter, como para el que no conoce nada, seguir actualizándose en adelante. Creo que ya algo hablaste acá, Matva, ¿no? Rofex tiene info en la página, pero si querés darnos alguna otra idea, estaría también buenísimo. Bueno, tenemos la página de CME de Chicago, donde está esa información para poder seguir los gráficos. Lo de TradingView, que también comentaba, si no haces análisis técnico, igual puedes seguir ahí los gráficos. Después, ya para ver lo de Luda es un poco más complejo, pero al que le interese me pide después. Hay algunos en Twitter que publican mucha información interesante, así que mi Twitter es Mariela Brandoli, le falta la N al final. Me piden ahí y les paso a qué cuentas seguir como para tener info de la parte fundamental, digamos. Jorge pregunta por acá, ¿dónde se ven los videos? Sí, son los videos que yo publiqué, digamos, tengo como un canal de YouTube ilustrativo, están ahí los videos, solo que no están con audio, porque los hice exclusivamente para anclarlos a esta presentación. Así que están ahí, digamos, cualquier cosa, mi canal de YouTube, digamos, donde hay algunas cositas, pero no tienen audio, digamos. Ok. ¿Cuál es el ticker de los pases de soja? Pregunta Claudia. Básicamente dice pase soja, supongamos enero contra la mayo, ahí ya lo miramos, futuros agropecuarios, viene lenta mi compu. No hay problema. Estamos re bien de tiempo, así que mientras se van animando a alguna otra pregunta. Bien. Acá tenemos los pases, no sé si, sigo compartiendo pantalla, ¿me ven? Sí, yo creo que sí. Bien, acá están los pases donde dice soja Rosario,
la enero contra la mayo, la enero contra la julio, mayo contra julio, después en maíz están los que se están, cuando tienen así el precio de compra de venta es porque son los que se están operando. Ni te pongas en los otros porque no vas a obtener liquidez, digamos. Abril contra julio, que este es el que yo compré, es decir, compré julio y vendí abril. Y bueno, acá está el de trigo, el que yo operé es el de marzo contra julio, es decir, compré julio y vendí el marzo. Perfecto. Preguntan, ¿eTrader y cuál otras son las más usadas? El eTrader y Matriz. Matriz son las más usadas. Matriz es lo ideal para cuando se arranca, si es que el broker tiene Matriz o eTrader, y si no, de nuevo, pasando la orden al operador, digamos. Pero Matriz sería lo ideal para arrancar, porque el eTrader por ahí es un poquito más complejo. Muy bien. Belén pregunta si hay que tener algún requisito para poder ingresar y comprar contratos o cualquier persona lo puede hacer. Cualquier persona lo puede hacer, tenés que, por supuesto, abrir una cuenta en un broker que opere granos y después serán los requisitos que te va a pedir, por un lado broker y por otro lado Madva Rofex. Yo ahí mostré un poquito el tema de las garantías, te van a pedir las garantías por un lado, la caja para las diferencias diarias y bueno, las comisiones. Las comisiones vas a tener la de Madva Rofex por un lado y la del broker por otro. Muy bien. Martín pregunta, para hacer trading de corto plazo, ¿mirás el contrato vigente, por ejemplo, enero, o el contrato continuo? Ambos, ambos. Esa ya es una pregunta más de alguien que ya está en el tema. Yo miro, para largo plazo necesitas mirar el continuo y para operar una posición, no sé, la mayo, por ejemplo, sí, también Me dice necesitas que se mirar congeló lo la que haga. imagen de Mario. Bien, no, decía que sí, que ambas cosas miro, el continuo y el contrato del cual estoy operando. Se puede Muy bien. hacer intraday como más de mediano a largo plazo. Adrián Obregón te agregó a Twitter pero no te puede dejar un DM, después te pide que le escribas vos. Ah, Así dale, siguen conversando por allá. perfecto. Ignacio, sí quedan grabadas las presentaciones, estamos grabando esta. Anteriormente tenemos una de futuros financieros, que creo que está subida ya, y alguna otra más hemos grabado. Muchas no grabamos este año, pero estas dos de futuros sí. Bueno, Claudia agradeció. Después Belén tiene otra consulta. Si el tipo de cambio que se utiliza es el mismo que se utiliza para otras operaciones, o bueno, ¿cuál sería el tipo de cambio que vos estuviste mencionando? Es un tipo de cambio que lo tiene Madva Rofex exclusivo. Se asemeja, es muy parecido al oficial del Banco Nación, pero es de Madva Rofex. Es exclusivo, digamos, es un tipo de cambio propio. Ok. Leandro pregunta si en Bell operamos granos, sí. Es la idea que le demos un poco más de ritmo a esto que no es tan conocido, ¿no? Más allá de muchas opciones y futuros financieros y no tanto agropecuarios. Así que Alexander pregunta cómo se llama el reporte del USDA o USDA para encontrarlo por internet. Se escribe WASDA, Perfecto. Ahí va. WASD, así como lo digo. Muy bien. Y yo preguntarte si es un buen momento, porque arrancaste con un poco de contexto internacional, hablando de los fondos que han comprado de todo, pero aún así la soja está, ¿no?, en máximos de 6 años a esta parte, máximos
históricos. Quería preguntarte qué más podés decirnos del contexto actual para el inversor y, bueno, algo en base a granos en general o a soja en particular, si alguno de estos granos te gusta más que otro como para empezar a operar ahora. Me quedó claro que el contrato mini era lo mejor para atenuar ganancias y pérdidas, pero la pregunta va más si hay algún grano que sea mejor que otro para arrancar o que tenga mucho más volumen que otro, eso tampoco lo sé, ¿no? Sí, la soja es el caballito de batalla, es la que tiene más liquidez, sobre todo en contratos grandes. Contratos mini, si bien yo los recomiendo, insisto, para empezar es mejor el contrato mini, tiene el defecto de la liquidez. Por ahí las puntas se ponen muy abiertas, entonces es como que de entrada ya te estás perdiendo una partecita. Pero sí, la soja sería, yo apuntaría a la soja mayo, porque ya la soja enero está casi que disponible. Recuerden que llegado el vencimiento de la posición, eso se hace disponible, es decir, se va a oferta de entrega. Entonces la enero ya no la operaría, me iría a mayo. La mayo hoy se está basando estrictamente por una cuestión climática, entonces yo les diría que en todo caso sigan los pronósticos. Si la región núcleo sigue sin lluvias, y lo más probable es que tengamos más alzas de la soja, tranquilamente puede llegar a 350, estamos en 310 hoy. Pero aparte el mercado está muy alcista, si bien estamos con algunos límites como lo que comentaba, la posición de los fondos, que eso es un riesgo muy alto porque cuando empiezan a liquidar fuerte y te pueden hacer bajar el mercado fuerte. Pero bueno, no hay más soja en Estados Unidos, no hay más soja en Brasil, nuestra soja no se exporta como poroto, se exporta como como subproductos, entonces como que prácticamente la cosecha nueva es lo que va a haber de soja en el mundo casi. Entonces, sí, le veo todavía recorrido a la soja más, yo creo que todavía tiene, y apuntaría a ir por soja, no tanto en los otros productos, por una cuestión de liquidez y porque la cuestión alcista está más finita en soja que no en los otros productos. Y tengo dos preguntas más para hacerte. Nosotros somos de ciudad, más allá de que algunos tengamos padre que trabaje en el campo, como en mi caso, pero ¿cómo son las cosechas de estos granos? O sea, hay un momento fuerte en el que entra la cosecha y en base a eso los precios se activan un poco más. Sí. Esa estacionalidad durante el año, que no lo tenemos, ¿no? Con acciones y demás, si hay algo en particular que tengamos que saber o estar atentos a la hora de pensar en operar, también es una pregunta que me interesaría tener respuesta, ¿no? O Sí, algún sí, sí. indicio, digamos, alguna brújula, ¿viste? Para Sí, saber. sí. No, efectivamente, tenés la cosecha de soja, el full, la aparición de cosecha arranca en abril, mayo. Ujú. La cosecha de maíz la tenés en abril y en julio. Ahora, por eso el abril está tan caro respecto del julio, por la sequía. Entonces la sequía afectó tanto al maíz como a la soja, que se cosechan básicamente ahí muy, muy juntitos. Después la cosecha de segunda de maíz. Y en el caso del trigo, la cosecha arranca en noviembre en todo lo que es la zona norte del país y tenés 2 meses más por lo menos de cosecha. Pero sí hay una presión de cosecha que muchas veces después a la hora de la verdad no se termina dando. Porque en el caso del trigo, por ejemplo, hubo
muchos productores, por así decir, que vendieron a $170 el trigo para diciembre, porque supuestamente estamos ahora en presión de cosecha. Resulta que nunca hubo presión de cosecha porque el trigo fracasó de manera importante, entonces nunca hubo presión de cosecha y el precio está bastante fortalecido, arriba de $220. Entonces sí, por la lógica sí, tenemos presión de cosecha y tenemos ciertos meses. Ahora, después la realidad, si de nuevo, si en soja no se llega a sembrar lo que se cree, o encima se siembra y se continúa la sequía, la soja es muy sensible a la sequía y los rendimientos van a ser lamentables. Pero sí hay estacionalidad en los productos. Y al pequeño productor, no al gran productor, ¿le puede servir poder tradear como inversor futuros de agropecuarios? ¿O es algo que va por un lado y él presenta la cosecha y después su corredor cerealero es el que se encarga de estar operando contratos? ¿Cómo ves esa parte y si está desarrollado el mercado o cuánto crecimiento falta, ¿no? Nosotros desde lo financiero siempre vemos como un mercado muy chico el argentino, hablando de bolsa de comercio, de productos básicos como acciones y demás. O sea, ¿cómo se ve esa parte de futuros agropecuarios? Si hay margen para que el productor pueda asegurarse precios y demás sin tener que ir a quien le vende la cosecha, ¿no? Finalmente. Sí, tal cual, tal cual. El productor puede hoy vender un futuro de soja a mayo a 310 y darlo vuelta mañana porque se arrepiente, dice no, va a seguir subiendo, voy a esperar un poquito más, lo cancela y se termina su posición, digamos. Es como que un productor es como un especulador hasta que no llegue a la entrega física. Si el productor se sale antes, sin contrarrestarlo contra la producción física, estaría especulando. Pero sí, supongamos que la operatoria por lo general en esta zona es el productor fija a un valor de soja mayo, por ejemplo, llegado mayo, lo que hace es salirse del término, no ir a la oferta de entrega, se sale del término con un resultado que ese resultado le compensa con el valor que está en el disponible la producción. Entonces la vende al disponible más el resultado o menos el resultado que obtuvo del MATBA, le termina arrojando ese valor inicial de cobertura que hizo, por ejemplo, 310. Pero el productor puede salirse en cualquier momento siempre y cuando no llegue a la entrega, finish le llaman, que es la entrega, el delivery. Muy bien. Acá hay otra pregunta de Bruno, si hay algún analista de mercado técnico para recomendar o seguir que le puedas pasar. Sí, análisis técnico hace mucho Marcelo Buquets, una cosa así, después te voy a pasar. Bruno lo conozco, así que le voy a pasar por mensaje. Pero sí, él hace mucho análisis técnico y un buen análisis técnico. Un buen análisis técnico que para todo lo que le interese seguir el análisis técnico, inclusive local, hace él, me lo piden y le paso bien cómo es el Twitter de él. Muy bien. Y relacionándonos con la pandemia, última pregunta de coyuntura, si hubiera una segunda ola o no, que son las alternativas, la segunda ola está, digo, ¿no? Pero si hubiera un recrudecimiento de la pandemia, ¿cómo afecta al precio de los granos? Y si no, si todo se desenvolviera hacia la efectividad de la vacuna y demás, vacunas que existen, ¿cómo eso le pegaría esos dos escenarios a, a esta operatoria de granos, a los precios?
Bueno, el ganador inicial, cuando recién arrancó la pandemia, que todos tenían que estar encerrados, fue el trigo. El trigo se voló en Chicago, básicamente porque, claro, la gente estaba desesperada por alimento, por estoquearse de alimentos, así que sí, el trigo fue el ganador. Y después ya la segunda ola de Europa ya le afectó a los granos, bajó en su momento, y yo creo que ya no le debería afectar más. De ahora en adelante yo creo que ya lo que es efecto COVID no le debería afectar demasiado, por lo menos. Okay. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta para hacer, bienvenido. Si no, vamos a liberar a Mariela, que la tenemos hablando hace una hora ya. Em, Así que esperamos ahí a ver si alguien más quiere hablar. Martín, a ver, mencionaron un video respecto del dólar index relacionado con los commodities. ¿Dónde puedo verlo? Ese en Mariela Brandolin es como mi mini canal de YouTube, digo yo, mi mini, porque ahí subí contenido, digamos, que lo usé más de biblioteca que no de otra cosa, pero bueno, ahí quedó alguna información interesante. El video se llama Dólar versus Commodities. Y hay otros videitos también explicativos de ciertas cosas del mercado de grano que pueden sumar si interesa el tema. Perfecto. Ahí va. Gracias, te dice Martín. Bueno, gracias a todos por estar del otro lado, de vuelta. Gracias a Mariela especialmente, que no es fácil dar una charla por Zoom sin ver cara, sin saber si están entendiendo lo que se dice o no. Pero dejamos el espacio abierto tanto para que la contacten a ella como para que operen en Bell, como para que nos sigan en redes quienes no lo hacían antes. Bell Bursátil, nos encuentran en Instagram y en Facebook y en Twitter, por todos lados. Nos pueden llamar por teléfono, hay WhatsApp. La idea es que cada vez se opere más y que esto lo puedan aprovechar tanto los inversores como los productores agropecuarios para mejorar, ¿no? La actividad que desarrollan a diario. Así que muchísimas gracias, espero que sea el puntapié para después hablar de opciones agropecuarias, que es otro gran tema. Así que de a poco vamos a ir ofreciendo estas charlas y continuos, ¿no? Informes como para que estar cada vez más comunicados y con más educación. Bueno, nada más, gracias por estar del otro lado, gracias por tu tiempo, Mariela, y cualquier duda nos escriben, nos llaman y seguimos conectados. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a todos los que se prendieron. Ojalá les haya gustado, que hayan aprendido algo. Y bueno, de nuevo, si tienen alguna pregunta, me pueden escribir por Twitter y ningún problema contestamos. Así que gracias. De nada. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima. Felices fiestas si no nos volvemos a cruzar y esperemos que sea un mejor 2021 para todos. Gracias.